Hoy vamos a ver el ejemplo de un análisis morfológico y sintaxis del siguiente pasaje bíblico, Juan capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En griego bíblico, en arge, en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Antes de iniciar el análisis morfológico, deberíamos ver dentro de este versículo si hay más de una suboración. En este caso podremos ver que hay tres suboraciones. En el principio era el verbo, y la segunda, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué separar las suboraciones? Porque cada suboración tiene el sujeto. O sea, si son tres, tendremos tres sujetos y tres predicados. La primera suboración en griego bíblico es en arge, en logos. La segunda suboración es kai, logos, en proston theon. La tercera, kai, theos, en logos. En la primera suboración busquemos el verbo primero, ¿no? El verbo es en, aquí, en, es el verbo original de eimi. Significa ser o estar. Es un verbo indicativo, tiempo verbal imperfecto, voz activa tercera singular. El sujeto de ese verbo conjugado en es el logos. Logos, este es el sustantivo masculino singular nominativo, porque cumple la función del sujeto. Por ese caso es nominativo con el artículo. Este es el artículo masculino singular nominativo, que debe ser la misma identidad que el sustantivo. En es una preposición y arge es un sustantivo femenino singular dativo por la preposición en, que debe venir caso dativo. Seguimos con la segunda suboración. Primero busquemos el verbo, el verbo conjugado de la primera suboración. Verbo indicativo, tiempo verbal imperfecto, voz activa, tercera singular. Y el sujeto de ese verbo conjugado es el mismo sujeto, logos. Sustantivo masculino singular nominativo y el artículo masculino singular nominativo, la misma identidad que el sustantivo. Kai es una conjunción, quiere decir que lo que significa es que se relaciona, que hay una relación entre la oración anterior y la que sigue. Pros es una preposición, theon, sustantivo masculino singular acusativo. Ton es artículo masculino singular acusativo por la preposición pros, que debe venir en caso acusativo. Y la tercera oración, kai, conjunción, otra vez, y el verbo conjugado en, el mismo verbo indicativo, imperfecto, activa, tercera singular. Y el sujeto de ese verbo conjugado es el mismo sujeto, logos, sustantivo masculino singular nominativo. Este es el artículo masculino singular nominativo, que debe ser la misma identidad que el sustantivo. Theos es un complemento atributivo, que es sustantivo masculino singular nominativo. Acabamos de terminar el análisis morfológico de todas las palabras declinadas y todos los verbos conjugados. Ahora bien, la sintaxis es lo siguiente. La primera suboración dice en arge, en logos. ¿Quién es el sujeto? Logos.
la palabra o el verbo o Jesucristo. Porque en Juan capítulo 1:14 dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo estaba en el principio. Este verbo en, con el tiempo verbal imperfecto, significa una acción tomada en el pasado, pero su efecto todavía no ha terminado. Sigue el efecto de ser o estar. Quiere decir que Jesucristo estaba y está y estará para siempre. ¿Desde cuándo? En arjé, en el principio. En arjé, este sustantivo también significa desde el comienzo. Entonces, Jesucristo estaba desde el comienzo de la creación, desde el comienzo infinito, estaba Jesús y sigue estando y va a seguir estando. En forma macro sería antes o del comienzo, el principio de la creación. Y en forma micro podríamos decir en el comienzo de una vida, en el comienzo de la vida de ustedes, en el comienzo de una familia, estaba Jesucristo. Y está hoy y estará mañana para siempre. Y este verbo es modo indicativo. Cuando el modo indicativo habla de una acción real, no es una acción de suposición, un deseo, sino una acción real de estar. Estaba Jesucristo en el principio. Habla de un tiempo o el comienzo. Y la segunda oración comienza con una conjunción kai. ¿Por qué? Kai, que es lo que significa que tiene una relación con la oración anterior y la que sigue. Quizá la intención del autor que haya hecho en 3 suboraciones para decirnos que la primera suboración como una introducción, la segunda suboración el contenido del mensaje y la tercera como una conclusión, lo que el autor quiere decir. Bien, entonces, teniendo una relación con la oración anterior, comienza con una conjunción. Y el verbo sigue siendo el mismo verbo de una acción real que no ha terminado. El sujeto de este verbo, el mismo sujeto, hológo, Jesucristo. Jesucristo estaba y está y estará proston con Dios. En el español, con, y aquí utilizó la preposición pros. En verdad, con es sin o meta. ¿Pero por qué habrá utilizado esta preposición pros en el lugar de sin? Con, sinagoga, congregación, donde se congrega con, habla de con. Meta también significa con. Por lo que significa pros. Pros significa cara a cara, hacia, habla de una relación íntima. Jesús estaba con Dios, pero no por el hecho de estar con Dios, sino tenía una relación íntima. Eso es lo que quiso decir el autor. En Efesios, capítulo 5, 31, versículo, ahí también fue utilizado esta preposición con. Dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Donde dice se unirá como si fuera una sola persona, una sola carne, utilizó pros. Quiere decir que el sujeto, Logos, Jesucristo, estaba con Dios con una relación íntima, para no decir que estaba con Dios sin ninguna relación. Por ejemplo, yo regreso del trabajo a mi casa, tomo un colectivo micro y está lleno de gente. Yo estoy con la gente, pero no tengo nada que ver con esa gente, ni siquiera la conozco. No por el hecho de estar con Dios, sino habla de una relación íntima. ¿Por qué habrá dicho eso? Para llegar a la tercera suboración como una conclusión. Sigue con una conclusión, cae. Quiere decir que hay una relación con las dos anteriores.
el verbo sigue siendo el mismo verbo conjugado en verbo indicativo, una acción real con el tiempo verbal, que es una acción que todavía no ha terminado su efecto. O sea, Logos, el mismo sujeto de ese verbo conjugado, Jesucristo, estar o ser el verbo de emí, era Dios. Es Dios y será Dios. Como Theos, aquí es el complemento atributivo, la cualidad, la identidad del sujeto. Una de las características gramaticales del griego bíblico, en griego bíblico no existe el artículo indefinido. Y cuando se elimina el artículo, en vez de decir theos, aquí theos, porque cuando es identificable quién es el sujeto o atributo complementario atributo, ¿no? Y que ya había mencionado aquí con el artículo theos. Y cuando es complemento atributivo y se elimina el artículo. Quiere decir que Jesucristo era Dios, Jesucristo es Dios, Jesucristo será Dios.